Bueno, cuando son las 7:30 u 8:30 de la tarde, según el horario, esta predicación de la palabra del Señor es para aclarar la gran pregunta, precisamente, ¿cuándo tú eres salvo del infierno? ¿En qué momento tú, precisamente, pasas de muerte a vida? ¿Cuándo tú eres salvo? Precisamente, ¿cuándo? ¿En qué momento? Hay un cuándo. ¿Cuándo tú eres salvo del infierno? ¿Cuándo tú pasas de este estado de estar caminando por el camino ancho a la vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo tú eres salvo? Tú no eres salvo por recibir a Jesús en tu corazón. No. Pon atención. Tú no eres salvo del infierno por tú recibir a Jesús en tu corazón. En Juan 1:12 dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, todas estas son verdades espirituales, bíblicas, pero no son el Evangelio. Que tú recibas a Jesús en tu corazón no te hace salvo, no eres salvo del infierno. Si tú dices, yo recibo a Jesús en mi corazón, yo lo recibo porque en Juan, en el Evangelio, dice, en el capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ese no es el Evangelio. Mira, piensa. Pon atención a lo que dijo Cristo. Pon atención a lo que dijo Cristo. Cristo dijo, el que creyere en el Evangelio será salvo. Tú no eres salvo por recibir a Jesús en tu corazón, porque eso es algo que tú haces. Es una acción que tú haces. Es algo que tú haces. Y la salvación está exento en lo absoluto de lo que tú haces. ¿Me entiendes? Tú no eres salvo del infierno, que es la condena por los pecados que cometemos nuestras almas. Esa es la condena, el infierno, por cometer pecados contra Dios. El infierno, la condena a la muerte. Dios ha dicho, el alma que cometa pecado, el alma que pecare, esa morirá. Pecado es cualquier desobediencia a Dios. Primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Pecar es desobedecer los mandamientos. Uno solo te hace estar condenado, tu alma condenada. Entonces, ¿cómo tú eres salvo de que tú tengas que pagar con la muerte de tu alma en el infierno? Y luego acá el juicio y el lago de fuego, que es la muerte del alma. ¿Cómo tú eres salvo de esto? Tú has pecado muchas veces, como todos los seres humanos del mundo, no hay excepción alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú has pecado, estás destituido. Si tú no crees que pecar condena al alma a la muerte, estás perdido. Estás perdido. Arrepentimiento, el que Dios demanda, el Señor Jesucristo demanda que te arrepientas y que creas en el Evangelio. El arrepentimiento es reconocer que tú estás condenado. Sin Cristo estás condenado. Si tú nunca en tu vida, nunca te has visto condenado por haber pecado, estás en un grave error. Estás en un gravísimo error. Estás viviendo una mentira. Porque esa es tu realidad. Sin Cristo. Cuando tú escapas de esta realidad que pende para todos los seres humanos del mundo, cuando tú eres salvo. Tú no eres salvo por recibir a Jesús en tu corazón. No. Tú no eres salvo por dejar de pecar. No. Tú no eres salvo por hacer obras. Yo
yo voy a guardar los mandamientos, yo voy a portarme bien, voy a ser una persona de bien, guardar los mandamientos de Dios. Yo voy a ayudar a mi prójimo, voy a amar a Dios, amar a mi prójimo como a mí mismo. Yo voy a ser bueno, voy a hacer, voy a cumplir mandamientos, yo voy a hacer cosas. Voy a obedecer, voy a amar a mi prójimo, voy a ser buen vecino, ayudar a la gente pobre. Yo voy a hacer cosas mías que yo voy a hacer. Tú no eres salvo por hacer obras. Por ejemplo, tú no eres salvo por pedir perdón a Dios por todos tus pecados. Señor, yo te pido a ti que tú me perdones todos los pecados. Te pido perdón, yo te pido perdón. No, tú no eres salvo por algo que tú haces. Yo a ti te pido perdón, de verdad. Estoy compungido, estoy dolido por haber pecado y te pido perdón. Yo te pido, yo hago esto de pedirte. No. Tú no eres salvo por pedirle perdón a Dios por todos tus pecados. No. Vas al infierno así. Tú no eres salvo por arrepentirte de tus pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Vas al infierno así. No eres salvo así. No eres salvo por lo que tú haces, por lo que tú hagas, por lo que tú confieses, por lo que tú digas, por todo lo que tú pudieras hacer. O incluso dejar de hacer. Voy a dejar de pecar. Tú no eres salvo por dejar de pecar, No. Tú que estás acá, que todavía no has sido salvo, si tú dejas de pecar, te vas al infierno. Así de simple. Lo que tú hagas o dejes de hacer no te salva. Tú no eres salvo del infierno porque tú dejes de hacer, dejes de pecar. O porque tú hagas cumplimiento de mandamientos, que tú te pongas bueno, hagas cosas buenas, que tú hagas o dejes de hacer, vas al infierno. Tú haces cosas buenas, vas al infierno. Tú dejas de hacer cosas malas, vas al infierno. Tú no eres salvo del infierno, que es la condena a la muerte de tu alma por los pecados de tu alma. Tú, por confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios levantó de los muertos, tú no eres salvo del infierno. Déjame explicar esto, que esto es muy, muy importante. En Romanos 10, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo está escribiendo en función de los judíos, de los hebreos. Capítulo 10 de Romanos, desde el principio, porque hay que ver todo el contexto de Romanos capítulo 10. Siempre la religión pentecostal, siempre emotivamente te dice a ti, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Pero ¿en qué contexto lo está diciendo? Porque déjame decirte que ahí no hay arrepentimiento. No está incluido el arrepentimiento. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ahí no hay arrepentimiento, no hay evangelio, no hay. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea que Cristo resucitó, serás salvo. Mira, esto está siendo apuntado, dirigido a los judíos en Romanos 10. A los judíos se les ha confiado la ley, no al resto de las naciones, no a los gentiles, a los chilenos, no. Ni a los bolivianos, ni a los peruanos, ni a los brasileños, ni a los ingleses, ni a los alemanes, ni a los estadounidenses, ni a los venezolanos, a los argentinos, a los uruguayos, no.
Todo el pacto en la ley, el pacto antiguo, le fue confiado a los judíos. A los judíos le fue confiada la ley de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre. Guarda el día de reposo. No te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no mentirás. Estos son los mandamientos dados exclusivamente al pueblo judío, al pueblo de Israel. La ley. La ley fue dada para el conocimiento del pecado. Hay todo un sistema ahí en el antiguo pacto, en las obediencias al mandamiento, a los mandamientos de la ley de los mandamientos, que está incluido el acta de los decretos y la ley de la expiación. Al menos tres aspectos del antiguo pacto. Uno, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, la que acabo yo de citar parcialmente. El acta de los decretos condenatorios, que se han de infringir contra cualquiera persona que desobedece algún punto, algún mandamiento de la ley. ¿Ya? Todo aquel que comete pecado, dice 1 Juan 3:4, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y cuando se infringe la ley, el acta de los decretos establece: el alma que pecare esa morirá. Esos decretos son de Dios. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Infrinjo la ley y el acta de los decretos contra mí. ¿Ya? Yo miento, infrinjo la ley, porque la ley de Dios, de los mandamientos, dice: no mentirás. Yo miento, estoy infringiendo la ley, el acta de los decretos sobre mí. O sea, yo infrinjo la ley y el acta de los decretos sobre mí. El acta de los decretos exigen mi muerte de mi alma. El alma que pecare esa morirá, que pecare, que infraccionare un mandamiento. La ley fue dada para el conocimiento del pecado. No cumplió nunca la ley algún otro propósito. En Romanos 3:20 leemos: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será salvo. Será justificado para irse al cielo. Será justificado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros somos pecadores y lo vamos a hacer hasta que nos muramos. Somos incapacitados moralmente de cumplir la ley. Eso es parte fundamental de la exigencia de Dios del arrepentimiento. Que yo en mi mente deje de creer que yo puedo cumplir la ley, que yo puedo dejar de pecar, y que ahora cambie esa creencia por esta nueva creencia que es la verdad. No puedo cumplir la ley, no puedo dejar de infringir la ley, no puedo dejar de pecar. Y para que nos convenciésemos de que esta es una triste realidad nuestra, para ese efecto Dios dio la ley. Al no poderla cumplir, entonces nosotros tenemos que reconocer, eso es arrepentimiento, reconocimiento. Tengo que reconocer que algo malo hay en mí, algo que me impide cumplir la ley. Ahora, cumplir la ley es, desde que tú naces, vives, hasta que te mueras, en ningún momento, ni un solo segundo de tu vida, desobedecer ni un solo mandamiento de la ley de los mandamientos. Eso es cumplir la ley. Para que nosotros realmente reconociésemos que tenemos una incapacidad moral de cumplir la ley. Cuando tú la incumples, tu alma queda condenada. Al incumplir la ley, y la ley se incumple, la ley de los mandamientos, se incumple desde el mismo momento que tú desobedeciste un solo mandamiento en algún momento de tu vida. Te basta un solo mandamiento desobedecido. Por ejemplo, no codiciarás. Cuando tú naces en este mundo, nunca jamás en tu vida tienes que codiciar. Nunca, jamás, nunca. Y cuando mueras, tienes que asegurarte de que nunca codiciaste nada. No mentir.
Cuando tú naces, tienes que asegurarte de que nunca en tu vida jamás has mentido a nadie hasta que te mueras. Cumplir la ley es nunca incumplir ninguno de los 10 mandamientos. Nunca. Cumplir la ley es que tú cuando naces en este mundo y vives tu vida, años de tu vida, hasta que mueres, tú tienes que asegurarte de que toda tu vida, que en ningún segundo de tu vida, de toda tu vida, jamás incumpliste ninguno de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el primero, el más importante de todo, el que está al pináculo de la ley de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, tu corazón y tu mente. Bueno, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero vamos al primero, al que es más importante. Todos los días de tu vida, al levantarte en la mañana, tienes que hablar con Dios y vertir tu corazón y demostrarle a Dios que lo amas con todas las fuerzas de tu alma, de tu mente y de tu corazón. Lo amas. Te amo, Dios. Todos los días. Al levantarte, en el día, al acostarte, todos los días. Porque si incumples este mandamiento, incumple la ley. Eres un incumplidor de la ley. Eso te condena al infierno. Pecar, infringir la ley. No importa cuál mandamiento. ¿Que acaso Dios, este fue el sistema que Él dio para que nosotros fuéramos al cielo? No. No, porque hay algo en nosotros, hay una ley del pecado, hay una maldad en nosotros que está inherente a nuestro cuerpo, que la reconoce el apóstol Pablo en Romanos 7, ley del pecado que está en nuestros miembros, y eso viene con nosotros, desde que nacemos. Va a estar en nosotros hasta que muramos. Y Dios pide que nosotros reconozcamos esa incapacidad moral o ley del pecado. Y para ayudarnos Dios a que nosotros reconozcamos que en nosotros no mora el bien, para ese efecto dio la ley. Es un ayudante nuestro, es una herramienta. No mentirás. Desde que tú naces, toda tu vida, hasta que te mueres, tienes que asegurarte de que nunca en tu vida, en ningún segundo, has mentido. No cometerás adulterio. Tú tienes que asegurarte de que nunca en tu vida, nunca, jamás, en ningún momento, miraste a una mujer en una revista, viste una fotografía, en el mall, en el centro comercial, en la playa, en una fiesta. Nunca, jamás viste una mujer que no fuera tu esposa y le codiciaste su belleza. Nunca, nunca, jamás, jamás en tu vida. Cristo dijo en Mateo 5, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Adulteraste solamente por vista y codiciar la belleza de la mujer que es ajena a ti, que no es tu esposa. Incumpliste la ley. Condenado al infierno. Yo podría seguir. Entonces, arrepentimiento es reconocimiento de que estoy condenado y que necesito la salvación de mi alma. Eso es arrepentimiento. En su máxima expresión. En el original griego, con que fue escrito el Nuevo Testamento, esa palabra es metanoia. Metanoia. Cambio de creencias, de pensamientos. El ser humano que no ha leído la Escritura, que no ha conformado la Biblia, su mente a la Biblia, está totalmente engañado creyendo cosas que no son realidad. Que Diosito es puro amor. Que yo no tengo por qué ser objeto de ninguna condena, porque yo no le he hecho mal a nadie, no he pecado, al menos que haya cometido un pecado que a mí me condene mi alma al infierno. No. Y resulta que sí. Tú ya estás condenado.
porque en algún momento de tu vida incumpliste la ley. ¿Te das cuenta que es un instrumento que Dios dio al pueblo de Israel para el conocimiento del pecado? Y en manera alguna para que el hombre, intentando cumplir la ley, fuera salvo del infierno o justificado para ir al cielo después de morir. No, ese no es el propósito de la ley. Las religiones te dicen que sí, tú tienes que cumplir la ley, no tienes que infringirla, no tienes que pecar. Pecar es infringir la ley. Eso es mentira, no es cierto. No es verdad. Todas las religiones, la católica, la bautista, la anglicana, la bautista, la pentecostal, cualquier religión, tú tienes que portarte bien, cumplir los mandamientos, dejar el pecado. Si pecas, pierdes la salvación. Si tú pecas, pierdes la salvación. No. Pecar es infringir la ley. Pero la ley nos fue dada para que nosotros, no infringiéndola, fuéramos salvos. ¿Me entiendes? La ley tiene un propósito único para el conocimiento del pecado. Entonces, el segundo aspecto de todo lo que es el Antiguo Pacto, el acta de los decretos. El acta de los decretos de Dios, que son condenatorios contra todo aquel que infringe la ley, que no la cumple. Dios, Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Dios, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Son actas de decretos que exigen la muerte del pecador, infractor a la ley. Eso es un pecador, uno que infringe la ley. Y el tercer aspecto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ley de los mandamientos, acta de los decretos y ahora ley de la expiación. Entonces, Dios, Él siempre enseñando a los judíos, enseñándoles que van a ser pecadores hasta que se mueran, van a pecar, no pueden evitar pecar, no pueden evitar infringir la ley, no pueden. Es decir, no se puede no pecar. Eso se lo está enseñando a los judíos, no a los gentiles, a los judíos. Dios tomó a este pueblo para enseñarnos al resto de las naciones gentiles verdades espirituales, morales y judiciales. Ahora el tercer aspecto del Antiguo Pacto era la ley de la expiación. Era para expiar el pecado, para perdonar la infracción a los mandamientos de la ley, para quedar salvo de pagarlos nosotros con la muerte de nuestras almas. Era un corderito. El corderito de la expiación tenía que ser macho de 1 año sin defecto. Macho de 1 año sin defecto. Sin defecto. Eso es figura de Cristo. Cristo es sin pecado, sin defecto, sin inmundicias de la carne, sin ley del pecado que está en nuestros miembros. Santo. Entonces el corderito era tomado por el judío que había infringido la ley, y para evitar que el acta de los decretos se aplicara sobre él por haber infringido la ley, porque el acta de los decretos, ¿cierto? Cuando yo infrinjo la ley, se levanta contra el infractor. Exige la muerte del infractor, la muerte del alma. El alma que pecare esa morirá. Para evitar el judío que se le infringieran el acta de los decretos, entonces tenía que acogerse entonces desesperadamente a la ley de la expiación. Y la ley de la expiación consistía en tomar un corderito macho de 1 año sin defecto. De su propia manada el judío tenía que llevarlo al tabernáculo de reunión. A la entrada del tabernáculo estaba el altar de bronce, o el altar del sacrificio. Y en ese momento el judío, tomando el corderito suyo, de la expiación, el judío tenía que poner su mano izquierda sobre la cabeza del cordero, y ahí eran remitidos todos los pecados que había cometido el judío, todas las infracciones que había cometido a la ley de los mandamientos. Entonces ahí en ese momento eran remitidos los pecados del judío al cordero, y ahora el judío quedaba sin pecados, no tenía infracciones. Solamente las tenía el cordero porque le habían sido transferidas o remitidas al cordero. Y ahora el acta de los decretos, que siempre exigen la muerte del pecador por los pecados, ya no se aplicaba sobre el judío, se aplicaba sobre el cordero de la expiación. Entonces el mismo judío que tenía su mano izquierda sobre la cabeza del corderito tenía que tomar un cuchillo, y él, habiéndole ya sido transmitidos
transferidos, remitidos, había remisión de pecado del judío, de las infracciones a la ley, al corderito. Ahora el mismo judío tenía que tomar con la mano derecha un cuchillo y degollar al cordero, y la sangre del cordero vertida expiaba el pecado o los pecados del judío. Entonces el judío ahora volvía liberado, exento ya de que el acta de los decretos se aplicara sobre él. Se había aplicado sobre el corderito. Andando el tiempo, volviendo el judío a su casa, haciendo sus quehaceres, andando el tiempo, el judío volvía a verse en la ley, volvía a mirarse en la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Guarda el día de reposo. No guardé el día de reposo. Infringí la ley. Estoy condenado. No guardé el día de reposo. El acta de los decretos sobre él. Y para evitar esto, volví a tomar otro cordero de su manada y lo tenía que volver a llevar al altar de bronce, a la entrada del tabernáculo de reunión, lo que después fue llamado el templo de Salomón, y después el templo de Herodes. Ahí tenía que, ayudado por los levitas, volver a hacer el sacrificio. Tenía que tomar el corderito con el requisito de ser macho de 1 año sin defecto, y ahí él volver a colocar su mano él, sobre la cabecita del corderito, que no tenía por qué morir. Era sin defecto, era inocente. Y el judío, confesando los pecados, las infracciones: yo no guardé el día de reposo, infringí la ley, pequé. Pecado es infringir la ley. Y el pecado se condena con la muerte, con el acta de los decretos aplicado sobre el infractor, sobre el pecador. Pero como mis pecados los pecados del judío habían sido remitidos al corderito de la expiación, remisión. Ahora el cordero tenía los pecados del judío. Entonces el acta de los decretos se aplicaba sobre el corderito, ya no sobre el judío, sino sobre el cordero. Y el cordero tenía que morir. El cordero era condenado a la muerte en vez del judío, porque el cordero tenía los pecados del judío, las infracciones. Esos son pecados, infracciones a la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza. Entonces el judío tenía que volver a tomar un cuchillo y degollar al corderito de la expiación. Y la sangre vertida del corderito expiaba el pecado. Entonces ahora el judío ya no era objeto del acta de los decretos contra él. El acta de los decretos había sido infringida sobre el corderito, el sustituto. Andando el tiempo, el judío volvía a su casa, liberado él, salvo, pero andando el tiempo, otra vez mirándose en la ley. ¿Para qué es lo que es la ley? Para el conocimiento del pecado. Para el conocimiento del pecado. No para que nosotros, intentando cumplirla, fuéramos salvos. No, ese no es el propósito de la ley y nunca lo fue. En nosotros ya hay una incapacidad de obedecer a Dios. No podemos obedecer 100% a Dios, y eso Dios quiere que lo reconozcamos. Están todos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos una incapacidad para no pecar, para no infringir los mandamientos. Con ese propósito, Dios entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí para el conocimiento del pecado. Una vez más, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será salvo. Ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y nada más. La ley no es un instrumento de salvación, sino que es un instrumento de condenación. Nada más. Mientras esté vigente la ley, estamos condenados, porque no la podemos cumplir. Nunca, ningún ser humano. Entonces la ley cumple un propósito. Que nosotros, viéndonos en la ley como un espejo, viésemos algo en nosotros. No puedo cumplirla. No la puedo cumplir. Y cuando no la cumplo, peco.
Y cuando peco, condenado a la muerte de mi alma. Ahí está la ley. Cuando yo infrinjo un mandamiento, acta de los decretos contra mí. El alma que pecare, esa morirá. Muerte para mi alma. ¡Uy, qué terrible el acta de los decretos de Dios! Y qué terrible la ley que me condena cuando la incumplo con el acta de los decretos. Ley de los mandamientos, acta de los decretos. Ley de la expiación. El corderito. El corderito. Como te estaba explicando en Romanos 10, todo el capítulo 10, el apóstol Pablo lo refiere a los judíos. Nosotros los gentiles no tenemos el conocimiento del judío que conoce la ley, porque hay muchos judíos ignorantes. Estamos hablando del judío que conoce la ley. Si hay alguien que sabe, a diferencia de los gentiles, que el ser humano va a pecar siempre hasta que se muera, ese es el judío que conoce la ley. No tú, no yo. Nosotros somos gentiles. Solo los que conocen la ley de los mandamientos, el acta de los decretos y la ley de la expiación, ellos entienden que el ser humano va a infringir toda su vida. No podrá evitar infringir la ley de los mandamientos. Por eso el continuo sacrificio. En el templo judío o en el tabernáculo de reunión era el continuo sacrificio. Porque continuamente el hombre peca. Pero esto solamente lo saben los judíos. Por eso tenemos que explicarlo. Había sido prometido en las profecías de Dios al pueblo de Israel que un día vendría un Mesías. Un día vendría un cordero de la expiación que terminaría con la ley de los mandamientos, con el acta de los decretos y con la ley de la expiación. Terminaría con la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, el acta de los decretos y la ley de la expiación. Terminaría. Estaba prometido. Dios Padre iba a ofrendar a su propio Hijo. Y eso había sido profetizado. Estaba en las Escrituras, por las profecías del Antiguo Testamento. Y los judíos lo sabían. Entonces, esto era un continuo sacrificio. Todo esto es el antiguo pacto. Antes de Cristo. El pacto es la ley. Ley de los mandamientos, acta de los decretos, decretos que exigen la muerte del infractor a cualquier punto de la ley de los mandamientos. Y ley de la expiación. Son tres cosas. La primera, ley de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, guarda el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no codiciarás. La ley de los mandamientos. Luego, acta de los decretos. Cuando el judío infringe un mandamiento, el acta de los decretos se aplica sobre él. Para evitar la aplicación del acta de los decretos, que son los decretos condenatorios de parte de Dios, que exigen la muerte del infractor, la muerte del pecador, el judío tenía que acogerse desesperadamente a la ley de la expiación. Ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, acta de los decretos, ley de la expiación. Todo eso era parte del antiguo pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Acuérdate que la ley de los mandamientos fue dada con el único propósito del conocimiento del pecado. Nada más. Para que el judío se diera cuenta que había infringido la ley y por lo tanto acta de los decretos contra él. Que él entendiera que tenía que ser salvo. La ley de los mandamientos en realidad había sido dada para que el judío entendiera que necesitaba ser salvo. Salvo de la condena. Y tenía que acudir a un salvador. En ese momento era el corderito. Era su salvador, el corderito. Porque el corderito tenía que morir en vez de él.
Entonces, nosotros leemos en la Escritura que en en Hebreos capítulo 10, versículo 14, la ofrenda del Padre, su Hijo, Cristo, en propiciación por nuestros pecados, todos los tuyos, todos los míos. Porque con una sola ofrenda, ¿te acuerdas que los judíos tienen que ofrendar un corderito cada vez que cometen pecados que infringen la ley? En Hebreos 10:14 leemos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En el versículo 17 y 18 leemos, Dios, y nunca más me acordaré de las infracciones a mis mandamientos, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Porque donde hay remisión de estos, envío de los pecados de toda tu vida y de toda la gente del mundo, a la persona de mi ofrenda, que es mi Hijo, todos los pecados, todas las infracciones a la ley de los mandamientos que siempre nosotros vamos a cometer, no podemos evitar cometerlas, las infracciones, todas a la persona de Cristo. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hebreos 10, versículos 17 y 18. Ten presente lo que tú tienes que creer. La salvación es por creer, no por confesar, por decir, dejar de hacer, por recibir. Es por creer en algo que Jesús hizo en vez de ti, en favor tuyo. Lo tienes que creer. Y ahí tú eres salvo. Los judíos saben que continuamente se va a cometer pecados. Lo saben los judíos. Nosotros los gentiles somos más ignorantes. Tenemos que ser enseñados de esto. Los judíos saben que iba a venir un Señor, un Salvador. Y que ese Salvador iba a morir como corderito por la ofrenda, por los pecados del mundo, e iba a resucitar. Que Dios Padre lo iba a hacer resucitar de entre los muertos. Eso lo sabían los judíos, no los gentiles. Entonces, Hebreos 10 está siendo relativo a los judíos, no a los gentiles. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10, ya que estamos hablando de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, es relativo a los judíos. Capítulo 10 de Romanos, todo el capítulo, para que entendamos a quién va dirigido el capítulo. Dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Aquí hay dos aspectos de esta frase. El fin de la ley es Cristo. La ley de los mandamientos. Cristo le puso fin a la ley en el aspecto penal. En lo que tiene que ver que cuando tú le incumples, el acta de los decretos se tiene que dejar caer sobre ti. Exige la muerte de tu alma, porque tú has infraccionado la ley, has pecado. Cristo le puso fin a la ley. Fin a la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas en el aspecto penal, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley o los mandamientos, o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una tilde pasará de la ley. Cristo, toda su vida en la tierra, cumplió la ley, porque la vino a cumplir. Mas cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, como la ofrenda del Padre, como el corderito, en donde ese corderito iba a ser objeto
de todos los pecados de toda la raza humana. ¿Te acuerdas cómo funcionaba el antiguo pacto? El judío tenía que declarar: los pecados los he cometido, ahora son remitidos al corderito. Y ahora el corderito, como sustituto, en vez de que fuera condenado con el acta de los decretos, el judío, el corderito llevaba los pecados del judío, y entonces el acta de los decretos, en vez de ir sobre mí, yo que era judío, iba sobre el corderito. Yo quedaba liberado de que el acta de los decretos se dejara caer sobre mí. Pero era un continuo sacrificio, porque continuamente el judío infringía la ley. La ley es para el conocimiento del pecado. Ahora, el padre ofrendó a su hijo, el cordero. Juan el Bautista, cuando miró a Cristo viniendo a él para bautizarse en el Jordán, Juan el Bautista, como tenía el conocimiento de las profecías, de todas las escrituras, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice Hebreos 10:14, el Padre ofrendando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, que vamos a cometerlos toda la vida. Y con una sola ofrenda hizo perfectos el Padre, al ofrendar a su Hijo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, su Hijo, Jesucristo. Porque en ese Cordero fueron remitidos, remisión de pecados, remitidos los pecados de toda la raza humana, todos los tuyos, desde que tú naces hasta que te mueras. Lo que pasa es que tú todavía no has muerto. Dios ya conoció los pecados que vas a cometer hasta que te mueras. Tú no. Tú ni siquiera sabes los pecados que has cometido desde que naciste, hasta ahora. Pero Cristo sí. Antes de ir a la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo en Juan 11, versículos 17 y 18, dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo mi vida. Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál mandamiento? Poner mi vida en vez de la vuestra. En la cruz del Calvario, a Cristo, penalmente, no le fueron imputados ciertos pecados de tu vida. No. Ciertas infracciones a la ley de los mandamientos. No. A la persona de Cristo no le fueron imputados los pecados que tú vas a cometer hasta cierto momento de tu vida, hasta cierta edad de tu vida. No. Y el resto de tu vida quedas a la tuya, a la deriva, te las tienes que arreglar tú. No. A la persona de Cristo, en la cruz del Calvario, le fueron penalmente imputados los pecados de toda tu vida. Para que por ningún pecado que tú cometieses hoy en tu vida, los tuvieses que pagar tú, aplicándose a ti el acta de los decretos. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. La paga del pecado es muerte. La paga del infractor a la ley de los mandamientos es la muerte de su alma. ¿Qué es lo que es evangelio? Es el siguiente anuncio: que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, a lo que estaba profetizado desde antes, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Vino Cristo al mundo
Él venía a morir por nuestros pecados. Él sabía que tenía que morir. Cristo. Él se dejó crucificar en la cruz, como un corderito. ¿Has visto tú cómo mueren los corderitos en el campo? A diferencia de los porcinos, de los cerdos, ¿cierto? Acá en Chile le llamamos chanchos. A diferencia de esos animales que son tan escandalosos, ¿verdad? Cuando tú vas a matar a un porcino, a un cerdo, a un chancho, gime demasiado. ¿Has visto tú cómo muere un corderito? Se queda así el corderito. Y la persona lo degolla. Ve. Mansito. ¿Por qué tú crees que Dios le mandó a los judíos que tomaron un corderito? Porque era figura de Cristo. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, acá, los clavos, en los pies, en las manos, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, a una nos hicimos inútiles, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Él es tu Salvador. Él te salvó en la cruz. Tú tienes que creerlo. Si no, eres condenado. Tu incredulidad invalida. Que tú no creas que Cristo te salvó en la cruz, invalida la salvación, por no creerla. Siempre en el Nuevo Testamento, desde Cristo hasta ahora, el nuevo pacto, vas a encontrar tú que la condenación está vinculada exclusivamente al no creer, no al cometer pecados. No que tú pecas y por eso eres condenado, no. No porque tú infraccionas la ley de los mandamientos, eso es pecar, infraccionar, tú eres condenado. No, en primera instancia no, en segunda instancia sí. Tú eres condenado por no creer. En Juan 3:18, el Señor Jesucristo, hablando acerca de sí mismo, Juan capítulo 3, versículo 18, el Señor dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que ha dicho el unigénito Hijo de Dios? Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nunca más ustedes van al infierno, por ningún pecado que cometan. No perecerán jamás. Yo los salvé. Yo me puse en la cruz en vez de ustedes. Fue imputado con los pecados que ustedes van a cometer durante toda su vida, porque no podrán dejar de incumplir la ley de los mandamientos. No pueden. No la pueden cumplir. No pueden dejar de pecar. No pueden. Les es imposible a ustedes. Y yo lo supe. Para eso di la ley. Para que ustedes reconocieran que en ustedes hay una incapacidad para no pecar, para no incumplir la ley. Para eso es la ley. Yo los salvé. Yo me puse en lugar de ustedes. A mí me fueron remitidos como cordero de la expiación los pecados de toda la vida de ustedes, para salvarlos absolutamente. Para que ahora ustedes en esta vida, cuando cometan pecados, ya no los tengan que volver a pagar. No los tengan que volver a pagar. Ustedes ya no tengan que ser vueltos a condenar. Porque el que fue condenado por los pecados de toda su vida de ustedes, fui yo. Acá, en la cruz. Y por eso yo a ustedes les doy vida eterna y ustedes no perecerán jamás. ¿Me crees? Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 10:28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás.
¿Saben lo que dijo Cristo en Juan 16, versículos 8 y 9? A los que creen en Él. Cuando venga el Espíritu Santo, porque Cristo prometió enviarles el Espíritu Santo a los que creen en Él. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Tú sabes que pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad de Hebreos 10, versículos 26 al 29, no es pecar por infringir la ley de los mandamientos en cuanto a no mentirás, sabiendo que no tengo que mentir, miento y estoy pecando voluntariamente. Sí, ahí tú estás pecando voluntariamente. Dios ha dicho no codiciarás y tú codicias y pecas voluntariamente, pero eso no es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Esa es la frase importante. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Cuando tú recibes el conocimiento de la verdad, estás recibiendo el anuncio, el evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, los de toda tu vida, los de toda mi vida, los de toda la vida de las personas, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y así te salvó. Te salvó de que tú los pagaras tus pecados. Él los pagó en vez de ti. Resucitó para poderte justificar ante el Padre cuando tú crees su salvación. Este es el conocimiento de la verdad. Y pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es no creer. Voluntariamente no querer creer. Ese es el pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Recibir el conocimiento y no creerlo. No, yo si me muero, Dios sabrá lo que hace conmigo. Estás no creyendo. Después de haber recibido el conocimiento de que Cristo te salvó en la cruz. Pagó por todos tus pecados, te dio vida eterna. Para que tú vayas a la muerte tranquilo, en paz. Sabiendo que abrirás tus ojos en la eternidad con el Señor. Porque Él pagó por todos tus pecados. Lo que a nosotros nos condena al infierno son nuestros pecados, nuestras infracciones que vamos a cometerlas siempre. Porque arrepentimiento es humillarse ante Dios y reconocer que toda nuestra vida no podremos jamás evitar pecar. Si hay alguien que sabe esto, son los judíos que conocen la ley. La conocen. Y por eso el continuo sacrificio. Tú sabes que los judíos no recibieron a Cristo. Cristo le dijo a los judíos, a los israelitas, yo he venido en mi propio nombre. Yo he venido en nombre de mi Padre. Ahí está. Yo he venido en nombre de mi Padre. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Los judíos van a recibir al antimesías, al anticristo. Y el anticristo va a confirmar un pacto de paz que le va a permitir a Israel precisamente levantar el tercer templo, el lugar santo, para darle reinicio al continuo sacrificio por los pecados. Para Dios eso es una abominación, porque Dios Padre mandó a su Hijo para poner fin a las ofrendas. No hay más remisión, no hay más ofrendas por el pecado. No hay nada más que hacer, ya lo hizo todo Cristo. Y tú lo tienes que creer. Tú tienes que creer que tú cuando mueras vas al cielo, no importando los pecados que cometas. Por supuesto que esto no jamás es un permiso de Dios para que tú peques. No, solamente es explicar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y que eso que Él hizo lo tenemos que creer. Y esa resultante de lo que Cristo hizo por nosotros, para nosotros es que como nosotros no podemos evitar infraccionar la ley de los mandamientos, porque tenemos una incapacidad moral para poderla cumplir la ley, tenemos una incapacidad moral para no pecar, cuando pequemos, nunca más ahora seamos condenados a la muerte de nuestras almas por pecar. Porque aquel que fue penalmente condenado a la muerte por todos nuestros pecados fue Cristo. Por eso, la confianza de que cuando yo peco, me arrepiento, yo confieso mi pecado, Dios me lo perdona, pero nunca más yo soy condenado.
penalmente a la muerte de mi alma. Eso ya jamás, porque Cristo me salvó en la cruz de yo tener que pagar penalmente con los pecados de mi alma, con mi alma siendo condenada acá, a este lugar. Entonces, por creer. Volviendo al tema de Romanos 10, yo estoy diciendo que tú no eres salvo por confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y así serás salvo en Romanos 10, 9 y 10. Esto está siendo referido a los judíos, porque aquí no hay arrepentimiento y aquí no hay evangelio, buena noticia de salvación. Todo esto está referido estrictamente a los judíos. Voy a leer completo el capítulo 10 de Romanos. Hermanos, dice el apóstol Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Los judíos no tienen conocimiento claro, cabal, de lo que tiene relación con las cosas espirituales, el propósito de Dios, su plan de salvación. Porque ignorando los judíos la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, es lo que hace toda la gente religiosa. Yo debo dejar el pecado, yo debo guardar santidad, yo debo perseverar, yo lo debo hacer. Y la salvación no es por nada de lo que tú hagas, sino que la salvación es por creer en lo que ya Cristo hizo, en vez de nosotros, en favor nuestro. Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, Cristo le puso fin a la ley. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Lo oíste? Efesios 2:15. Efesios capítulo 2, versículo 15. De nuevo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo la abolió en el aspecto penal. En otros videos que yo he hecho, he explicado a la luz de la palabra de Dios de que la ley tenía dos aspectos, el aspecto penal y el aspecto moral. Hoy, en todas las cortes del mundo, los juzgados, la ley tiene también dos aspectos. Cuando tú eres condenado civilmente, tienes que pagar multas, y eres condenado penalmente también. También puedes ser condenado penalmente. Y eso es cárcel, presidio perpetuo o incluso pena de muerte. O sea, hoy al infringir la ley, tú puedes infringirla y quedar condenado civilmente por cometer injurias, calumnias, eres demandado y la ley, la corte te aplica una sanción, una pena civil. Pero hay un aspecto penal, o sea, condena civil por un lado y condena penal por otro lado. La ley también, la ley de Dios tiene dos aspectos, el aspecto penal y el aspecto moral. Siempre pecar va a traer tremendas consecuencias dolorosas para la vida de aquel que comete el pecado. En Gálatas capítulo 6, versículos 6, 7 y 8, el apóstol Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ley de la siembra y la cosecha. Si tú pecas, vas a traer consecuencias nefastas para tu vida. Porque siempre pecar trae consecuencias nefastas, malas. Ahora, Cristo en el aspecto penal abolió la ley. En el aspecto moral la ley sigue vigente. Cristo dijo, no penséis que he venido a abolir la ley. Pero Cristo la abolió penalmente cuando murió penalmente Él por nuestros pecados. La manera que la ley, de manera tal que la ley en lo penal ha quedado abolida. Y en Romanos 5, versículo 13, leemos, y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Mucho ojo con esto. Ojo con el resultado de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz cuando Él murió por nuestros pecados. A este altísimo precio que tuvo que pagar Cristo, de que Él muriera, poner su vida para ser muerta la persona de Cristo, y su sangre derramada a ese precio tan caro, nos abolió la ley penalmente. Y en Romanos 5:13 dice, donde no hay ley, no se inculpa de transgresor a la ley, si no hay ley. ¿Cómo te van a inculpar de una transgresión a una ley inexistente? No puede ser imputado penalmente. ¿Te das cuenta que Cristo, al abolir la ley penalmente, te ha dejado
con tu alma con vida eterna? Nunca más condena penalmente al alma tuya, que tu alma tenga que ser objeto de la pena de muerte. El alma que pecare, esa morirá. Un pecado es concebido estando vigente la ley y el acta de los decretos. Ley de los mandamientos, infringes uno, acta de los decretos entonces contra ti. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Al quedar abolida la ley en lo penal, el acta de los decretos queda anulada, deja de tener vida. Como tú ya no eres inculpado de infringir la ley en lo penal, entonces el acta de los decretos se anula. Dos maravillosos resultados que Cristo hizo en circunstancia y viendo que nosotros jamás podremos evitar infringir la ley. Entonces penalmente Cristo la abolió, para que cuando nosotros que no podemos cumplirla, ya no hubiera ley penal, quedáramos exentos de cualquier acta de los decretos contra nosotros. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, en lo penal, abolida. Y ahora lo otro maravilloso, el acta de los decretos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y no siendo judíos, en la incircuncisión de vuestra carne, el prepucio, se lo cortaban los judíos. Ustedes no son gentiles, son chilenos, igual que yo, chilenos. O peruanos, bolivianos, colombianos, uruguayos, venezolanos, ingleses, alemanes, gentiles, no judíos. En la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, penalmente, perdonándoos todos los pecados, penalmente, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ley de los mandamientos en lo penal, abolida. Acta de los decretos, anulada. 100% salvos. Y todo debido a que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Antes de ir a la cruz, la noche anterior, Cristo apuntó al vino que estaba en una copa, símbolo de su sangre. Y Cristo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. El antiguo pacto, ley de los mandamientos, acta de los decretos, ley de la expiación. Fuera con eso. Nuevo pacto. Yo soy salvo depositando fe en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Debo creer que cuando yo cometo pecados, esa sangre me limpia de todo pecado. Que soy salvo. Que por ningún pecado que cometa yo tengo que ser vuelto a ser condenado. Porque el que fue condenado por todos los pecados que yo siempre cometeré en este mundo fue Cristo. Y con esto yo jamás estoy enseñando que tú ahora estás libre de pecar y pecar y pecar todo lo que quieras. Jamás estoy enseñando eso. Acuérdate que la ley no fue abolida en el aspecto moral. Y en el libro de Gálatas, Dios mismo ha dicho, en la persona del apóstol Pablo, no os engañéis. Ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pecar siempre es malo, no hay que pecar, porque trae consecuencias dolorosas para nuestra vida. Pero de todas las consecuencias dolorosas que puede traer el pecado para nuestra vida, nunca la pena de muerte para nuestra alma. Eso ya no va más, porque penalmente el aspecto penal de la ley quedó abolida. Efesios 2:15. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Porque antes de la ley había pecado en el mundo. Adán pecó, Eva pecó, Caín, matando a Abel, pecó por asesinato. Abel estaba ofreciendo un corderito, porque él entendía que era pecador. Todos pecaron.
antes de la ley, antes que Dios le diera específicamente solamente al pueblo de Israel la ley de los mandamientos, en el monte Sinaí, a los judíos, a través de Moisés. Por lo tanto, la ley nunca fue para salvar, sino para el conocimiento del pecado, para que el ser humano entendiera que tiene una incapacidad, que en él no mora el bien. Que en el ser humano, hasta que se muera, va a haber una ley del pecado que va a estar vinculada a su cuerpo. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 7:23, 7:25. Yo he explicado en otros videos que tenía que ser un instrumento escogido como el apóstol Pablo, lleno del conocimiento de Dios, lleno del Espíritu Santo, para que en el pináculo de lo espiritual, de la santidad en que puede estar un ser humano cerca de Dios, ahí el apóstol Pablo en esa posición, él dijo: el pecado mora en mí no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, quiero, pero no el hacerlo. Hay una incapacidad, ¿te fijas? No el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo estaba diciendo no tú, no yo, el apóstol Pablo. Tú no te puedes comparar con el apóstol Pablo. Yo tampoco me puedo comparar con el apóstol Pablo. Para eso lo eligió Dios. Para que un hombre como el apóstol Pablo, como no hay otro en el mundo, lleno del conocimiento de Dios, lleno de la sabiduría de Dios y lleno del Espíritu Santo en su máxima en que puede estar un ser humano ante Dios, en esa condición, ese ser humano dijera: el pecado mora en mí no mora el bien. Porque según la ley de Dios, dice, porque según el hombre interior, el apóstol Pablo estaba reconociendo ya que él había sido objeto del nuevo nacimiento espiritual, ya era salvo ya. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Eso es arrepentimiento, reconocimiento. Y lo está reconociendo un santo como ningún otro. Para eso Dios lo utilizó el apóstol Pablo, para que ningún otro ser humano se comparara con el apóstol Pablo y llegara a decir atrevidamente que él ya no peca más. No, porque el apóstol Pablo, en esa condición, como ningún otro ser humano en el mundo, no hay nadie que pueda haber estado más cerca de Dios que el apóstol Pablo. Y en esa condición de sublimación espiritual, máxima santidad, en esa condición el apóstol Pablo dice: pero veo otra ley en mis miembros. Yo que soy Pablo, yo que soy santo, instrumento de Dios, apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles, yo veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ley del pecado que está en mis miembros. Don't forget, no te olvides nunca. Si la reconoció el apóstol Pablo, la tienes que reconocer tú. Arrepentimiento es reconocimiento. Metanoia, cambio de creencias, metamorfosis de los pensamientos. Antes yo creía que yo no era tan malo, que yo siempre podía dejar de pecar, que Diosito no me iba a tomar en cuenta cosas malas mías, que yo no tenía por qué ser condenado. Ahora sí. Ahora cambio esas creencias y las dejo y las cambio por la verdad. No podré dejar de pecar, tengo una ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol Pedro le llama las inmundicias de la carne. De 1 de Pedro 3:21. Ahora, que no son quitadas al salvado. 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo por ser creyentes del Evangelio, conforme a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, ¿verdad? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, salvos para siempre. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, 1 de Pedro 3:21, que está en relación con Efesios 1, 13 y 14, que lo está diciendo Pablo en Efesios. Pero aquí Pedro, en 1 de Pedro 3:21, dice que no le son quitadas las inmundicias de la carne a un salvado. O sea, las va a tener hasta que se muera. Y al tener las inmundicias de la carne, vamos a pecar. O sea, no podremos dejar de pecar nunca. Arrepentimiento es eso. Reconocimiento de que no podremos dejar de pecar. Y que el pecado es condenado con la muerte. Sin Cristo. Sin Cristo. O sea, yo no creyendo lo que hizo Cristo,
estoy condenado por mi incredulidad. Entonces, acá el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? Pero además, esta frase, porque el fin de la ley es Cristo, de Romanos 10, 4, tiene esta connotación de que Cristo le puso fin a la ley, fin al pacto antiguo, el pacto en la ley, y ahora nos hizo un nuevo pacto, en el pacto en la ley de la fe. Hay otra ley, la ley de la fe. En Romanos capítulo 3 se habla de la ley de la fe. Existe esa ley nueva, la ley de la fe. Dice Romanos 3, versículo 25. Cristo, a quien Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre derramada del nuevo pacto, ahí está la salvación, creyendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si somos limpiados de todo pecado, no podemos ser condenados. La sangre de Cristo nos limpia. Ahora dice, a quien Dios, a Cristo, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? ¿En el antiguo pacto? No, sino por la ley de la fe, Romanos 3:27. Sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. Piensa, sin las obras de la ley. Sin que tú te tengas que mantener obedeciendo los mandamientos. Sin eso. Así el injusto es por Dios declarado justo. Entonces, cuando dice en Romanos 10:14, o 10:4, perdón, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, por un lado, Cristo le puso fin a la ley, pero además tiene otra connotación más esta frase, el fin de la ley es Cristo. Esta otra connotación es que la finalidad de la ley es llevarte a Cristo, llevarte a Él. Al tú mirarte en la ley, te entiendes condenado, necesitado de un Salvador. Igual que los judíos que necesitaban un corderito de expiación. Al igual que los judíos que viéndose en la ley, entendían que el acta de los decretos tenía que infligirse sobre él, y para evitar eso tenían que acudir a un Salvador, que era el corderito de la expiación. El corderito de la expiación. Para eso es la ley. La finalidad de la ley, el propósito de la ley, el fin que persigue la ley es llevarte a Cristo. Porque dice Hechos 4:12, el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. De esto, de la condena a la muerte del infierno por los pecados. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De esto. Él es el Cordero, tu Cordero que te expió todos los pecados de toda tu vida. Ahora en Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Sigamos con los judíos, porque aquí el capítulo 10 de Romanos está en función de los judíos. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Que haga. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, mas ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero eso es para los judíos, no para nosotros. A los judíos les basta
Como ellos saben acerca de las ofrendas, saben de la ley de la expiación, perdón, de la ley de los mandamientos, que al infringirla tienen que pagar ellos con ser sus almas condenadas, y para evitar tienen que ir a acogerse a la ley de la expiación y ofrendar corderitos. Ellos saben que continuamente se peca, pero también sabían que iba a venir un Señor, un Mesías, un Cordero de la expiación que iba a quitar el pecado del mundo. Los judíos lo sabían, no nosotros. Por eso que a los judíos les basta, porque ellos saben que son pecadores. O sea, se han arrepentido de lo que ellos son pecadores. Los judíos que conocen la ley, no cualquier judío, los ortodoxos, los que saben lo que es la ley. Saben que al infringir la ley, eso es pecar, están condenados. Ellos lo saben. Nosotros los gentiles no. Entonces, cuando el apóstol Pablo está escribiendo que si confesares con tu boca, si confesares que Jesús, a quien tú rechazas, judío. ¿Te acuerdas Romanos 10:1? Hermanos italianos y hermanos italianos de Roma, creyentes en Cristo, los pequeños, el pequeño grupito de salvados italianos, gentiles, de la iglesia, de creyentes en Cristo que estaban en Roma. Carta del apóstol San Pablo a los romanos, a la iglesia gentil que estaba en Roma. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, ignorándola y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo le puso fin a la ley, Efesios 2:15, aboliendo su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en el aspecto penal, pero también el fin de la ley es Cristo, porque la finalidad de la ley es llevarte a Cristo. Que tú entiendas que ahí tienes que ser salvo con Cristo. La ley te obliga a buscar un salvador, igual que el infractor a la ley, el judío, le obligaba a buscar un corderito. El fin, el propósito de la ley es llevarte a Cristo tu salvador. Entonces esos son los dos aspectos de Romanos 10:14, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo le puso fin a la ley en lo penal, conforme a Efesios 2:15, pero también la finalidad de la ley es llevarte a Cristo. Porque al verte tú en la ley que tienes una incapacidad para incumplirla, y cuando la incumples, el acta de los decretos te condena, entonces tú necesitas un salvador. Como ya quedó abolido el antiguo pacto, ahora este es tu salvador. Ya lo hizo por ti, ya lo hizo. Ya murió por tus pecados. Para ser salvo tienes que creerlo, nada más. Entonces, al judío le basta confesar con su boca, a él, al judío, no a nosotros. No, a nosotros no. A los judíos les basta confesar que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. A los judíos. Porque los judíos ya están arrepentidos y les falta esto, creer que Cristo es el Salvador. Ellos esperaban a un Salvador. Lo siguen rechazando, a su Mesías. Entonces, acá en Romanos 10, versículos 9 y 10, no hay arrepentimiento, no hay evangelio. En Marcos 1:15, el mismo Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, comenzó a demandar estas dos demandas para todos nosotros, que al obedecerlas somos salvos. Primera demanda, arrepentíos. Segunda demanda, creed en el Evangelio, creed en el Evangelio. Arrepentimiento es reconocimiento de que yo voy a pecar hasta que me muera. Eso lo saben los judíos que conocen la ley, por algo el continuo sacrificio. Reconocimiento que el pecado condena a la muerte. Eso también lo saben los judíos, por algo el corderito. El acta de los decretos, eso lo saben los judíos. Nosotros los gentiles tenemos que ser enseñados en estas cosas. Y que por haber pecado yo estoy condenado y necesito ser salvo. Eso es arrepentimiento. Que voy a pecar hasta que me muera, que por haber pecado mi alma está condenada al infierno y que necesito ser salvo. Necesito un cordero, un mediador, un sustituto. El Evangelio es la alusión al cordero, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es eso lo que debemos creer.
Porque al creer que Cristo murió por mis pecados, estoy creyendo que yo soy salvo para siempre. Cristo murió por todos mis pecados. Los pecados que voy a cometer hasta que me muera. Entonces yo no los tengo que pagar, los pago Cristo. Cuando ahora yo cometo pecados, no los tengo que volver a pagar. Ya me los pagó Cristo acá en la cruz. Entonces, volviendo a estos puntos, tú no eres salvo del infierno por recibir a Jesús en tu corazón. Eso es algo que tú haces. Yo recibo, yo lo hago. No, tú eres salvo por creer en esto que hizo Cristo por ti. Tú eres salvo cuando crees en el Evangelio. Cristo dijo, el que cree en el Evangelio es salvo, y el que no cree en el Evangelio es condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Tú eres condenado cuando no crees en el Evangelio. Ahí eres condenado. Ahora, todas estas son verdades, todas estas. Recibir a Jesús en tu corazón. Juan 1:12, esto es una verdad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero eso no es evangelio. No. El evangelio es que Cristo Jesús murió por tus pecados, los tuyos, los que vas a cometer toda tu vida hasta que te mueras. O aquí, o acá siendo salvo. Porque aquí también vas a cometerlos. Por cualquier pecado que tú cometas aquí, cualquier infracción, eres condenado sin Cristo. Mas cuando Cristo murió por tus pecados y abolió en su carne para ti, en lo penal, la ley de los mandamientos, te ha dejado exento a ti de que cuando tú infrinjas la ley, penalmente seas condenado. Eres salvo, tienes vida eterna con eso. ¿Entiendes? ¿Entiendes el resultado de lo que Cristo hizo por nosotros cuando murió por nuestros pecados? Nos ha dejado penalmente con vida eterna. En lo penal, con inmunidad condenatoria. Donde no hay ley, en lo penal, no se inculpa de pecado. No me pueden inculpar a mí de un pecado que yo lo tenga que pagar penalmente con la muerte de mi alma. Porque no hay ley en lo penal. Cristo la abolió. Entonces, no se me puede inculpar de pecado. Romanos 5:13. Si yo cometo pecados acá, nunca más los tengo que volver a pagar yo. ¿Por qué? Porque yo he creído que todos los pecados que yo cometeré durante toda mi vida, o aquí y acá, ya le fueron imputados penalmente a Cristo y sobre él se aplicaron las actas de los decretos que había contra mí. Porque en él estaban mis pecados y él los pagó en vez de mí. He quedado inmune. Eso se llama vida eterna para mi alma. Por eso Cristo dijo, y yo les doy a ustedes vida eterna y no perecerán jamás, nunca más. Tú no eres salvo por recibir a Jesús en tu corazón. Eso es algo que tú haces. Y la salvación no es por lo que tú haces, sino por lo que Cristo hizo por ti y que tú tienes que creerlo. Al creerlo eres salvo. Dejar de pecar. No eres salvo por dejar de pecar. Son obras esas. Hacer obras. Pedir perdón a Dios por tus pecados. Señor, tú no eres salvo por pedir perdón a Dios por tus pecados. Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Estás contrariando el Evangelio, querido amigo. Vas al infierno. ¿Y por qué estoy contrariando el Evangelio? Porque en Colosenses 2, versículos 13 y 14, que es algo que tú tienes que creer, dice ahí, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Es eso lo que tienes que creer, que te los perdonó todos en lo penal. Que cuando cometes pecados, penalmente tu alma nunca más tiene que ser condenada a la muerte. Y tú dices, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Estás negando lo que hizo Cristo por ti. Cristo te ha dicho, yo te los perdoné todos. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Me estás pidiendo algo que yo ya hice por ti. No me estás creyendo. El ser humano no es salvo por pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. El ser humano no es salvo del infierno por arrepentirse de todos sus pecados. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Eso es algo que haces tú. Y la salvación no es por ninguna cosa que haces tú. La salvación es por creer en lo que ya Cristo hizo por ti, estando tú muerto espiritualmente, moralmente corrompido, y lo vas a estar siempre, y judicialmente con tu alma condenada. En ese estado, creyendo, eres salvo. Así estás tú, sin Cristo. Espiritualmente muerto, moralmente corrompido
y judicialmente con tu alma condenada a la muerte. Y arrepentimiento, reconocimiento de estos tres estados en que estás sin Cristo. Ahora, por pedirle a Jesús que sea tu Salvador, yo le pido a Jesús, Jesús, sé mi Salvador. Eso es algo que tú haces y que estás pidiendo tú. La salvación no es por lo que tú pidas, por lo que tú hagas, por lo que tú confieses, por lo que tú te arrepientas de todos tus pecados, porque tú pidas. No, nada tuyo. La salvación ocurre cuando tú crees de todo corazón. Crees que has sido salvo por Cristo en la cruz. Crees que Cristo murió por tus pecados. Esto es evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Eso es lo que tienes que creer. Y ahí eres salvo. Precisamente cuando tú eres salvo, cuando tú te arrepientes de lo que tú eres y de cómo estás y crees en el evangelio. Tú no eres salvo por creer que Jesús murió por ti. Romanos 5:8. Son todas verdades, pero no es evangelio. Y creer en el evangelio te hace salvo. En Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando tú dices, yo creo que Cristo murió por mí, no eres salvo. No. Es una verdad. Cristo murió por ti. Pero no es el evangelio. El evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Los pecados. Tus pecados son los que te condenan al infierno. Tus pecados. Y alguien los tiene que pagar aparte de ti. Para que tú no los pagues. Tus pecados. Tus pecados te condenan al infierno. Tus pecados. Y cuando tú crees que Cristo murió por tus pecados, eres salvo. No cuando tú crees que Cristo murió por ti. No. Es verdad. Lo dice Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una verdad, pero no es el evangelio. Y en Marcos 16:16, antes de Cristo ascender a los cielos, Cristo dijo, el que no creyere en el evangelio será condenado. En otras palabras, el que no creyere que yo morí por los pecados de él será condenado. Tú no sacas nada con decir Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. No, Cristo murió por tus pecados. Tus sucios, asquerosos y hediondos pecados que se condenan con la muerte. Alguien paga penalmente por los pecados. Ningún pecado va a quedar impune. O los pecados los pagas tú, o tú crees que Cristo los pagó por ti. Y no hay más. No hay ninguna otra opción. Por eso Juan 8:24. Cristo hablándole a los incrédulos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Que yo soy tu Salvador. Que yo fui el que morí por tus pecados y así te salvé. Si no lo creéis, entonces vosotros los pagaréis. Por eso he dicho que el ser humano no es condenado por sus pecados en primera instancia. Porque todos los pecados fueron condenados en Cristo. Todos los tuyos, los de toda tu vida. Has quedado salvo por Cristo. Al no creerlo, invalidas la salvación de Cristo. La invalidas por no creer. Por tú no saber a dónde vas después de morir. Eso es lo que te condena. Porque el que tú no sepas a dónde vas después de morir, el que tú estés en tinieblas, te condena. ¿Y por qué? Porque es una prueba de que tú no crees que Cristo te dio vida eterna cuando Él murió por tus pecados. Y yo les doy vida eterna, dijo Cristo. ¿Lo has creído? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. ¿Lo has creído? ¿Le has creído a Cristo? ¿Y cómo fue que te dio vida eterna Cristo? Cuando Él penalmente fue imputado con todos los pecados de toda tu vida para pagarlos Él en vez de ti, y Él ser objeto del acta de los decretos para dejarla anulada, el acta de los decretos para ti. Y así cuando tú pecas, nunca más el acta de los decretos se infringe sobre ti. ¿Y por qué? Porque por todos los pecados que cometerás aquí, Cristo los pagó, siendo el acta de los decretos aplicada sobre Él.
quedó anulada para ti. Y así te dio vida eterna. Cristo aboliendo en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, en Efesios 2:15. En lo penal, el acta de los decretos abolida, anulada. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14. Y en lo de la ley, en la parte penal de la ley, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Efesios 2:15. En lo penal, la ley abolida. Cuando tú cometes una infracción a la ley, solamente estás cometiendo una infracción en el aspecto moral. En lo penal no hay muerte para tu alma. Has quedado con vida eterna. Es por eso que Cristo ha dicho en Juan 10:28, de cierto os digo. Cristo ha dicho en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10:28. De esta forma, sacrificándose Cristo en vez de ti, te dio la vida eterna. Y te abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas y te ha anulado el acta de los decretos. Entonces, por ningún pecado que tú cometas ahora, penalmente eres condenado. Tu alma condenada a la muerte. Sí, cuando cometas infracciones a la ley, se van a hacer pecados, pero en el aspecto moral. Te van a dar consecuencias terribles. Pero de todas esas consecuencias terribles, jamás la pena de muerte para tu alma. En lo penal, la ley abolida. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. No creer en esto que hizo Cristo por ti, no entenderte salvo por lo que Cristo hizo por ti, no entender que cuando mueras tú vas al cielo, no entenderlo así, no creerlo así, porque Cristo ya pagó por todos tus pecados y te salvó, no creerlo te condena. Por lo tanto, el no saber tú a dónde vas después de morir, que es una resultante de que tú no has creído, eso te condena. Habiendo venido Cristo a dar su vida en vez de ti, siendo imputado judicialmente y penalmente con todos los pecados de toda tu vida, para Él pagarlos en vez de ti, siendo condenado Él a la muerte por tus pecados, para Él morir por tus pecados, en vez de que tú los pagaras con la pena de muerte para tu alma, dándote vida y salvación eterna, vida eterna. El que tú no sepas a dónde vas después de morir, para Dios es una ignominia. No estás creyendo. Si tú te mueres, ¿dónde vas? Mira, en Juan 12:35, al final del versículo, el Señor dice, el que anda en tinieblas, el que anda sin saber a dónde va después de morir, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. Y en Juan 12:46, el Señor ha dicho, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree, no permanezca en tinieblas. ¿Permaneces en tinieblas tú? Ahora, tú no eres salvo por pedirle a Jesús que sea tu Salvador. Yo te pido que tú seas mi Salvador. No, no eres salvo así. No eres salvo por nada de lo que tú le pidas. Tú eres salvo por algo, por creer. Por creer en algo que Dios ya hizo por ti. Esto hizo por ti. Mandó a su Hijo en propiciación por todos tus pecados. En 1 de Pedro 2:24 leemos, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados, todos los tuyos, todos los míos, que vamos a cometer toda nuestra vida, en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando todos los pecados, los de toda tu vida, los de toda mi vida, los de todos los seres humanos del mundo, penalmente están siendo cargados a él, imputados a él, entonces el acta de los decretos que se infringía sobre la muerte, sobre el infractor, se aplicó sobre Cristo. Y Cristo, al tener todos los pecados de todo el mundo, de toda nuestra vida, de todo tipo de pecados que cometeremos durante toda nuestra vida, al ser aplicada el acta de los decretos sobre Cristo, para nosotros ha quedado anulada. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Acta de los decretos anulada.
Ley de los mandamientos, que cuando nosotros la infringíamos, entonces cobraba vida el acta de los decretos contra nosotros. Ley de los mandamientos, en lo penal, abolida. Entonces, ¿por cuál infracción o pecado en materia penal a ti se te va a imputar? Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Por eso que has quedado con vida eterna. Yo diría con una especie de inmunidad condenatoria. Cuando el ser humano peca, habiendo sido salvo por la fe, porque cuando tú eres salvo, cuando depositas fe, cuando tú crees. Mira, voy a repetir. Tú no eres salvo del infierno al recibir a Jesús en tu corazón. No, eso es algo que tú haces. No. Y por nada de lo que tú hagas, tú eres salvo. Tú no eres salvo por dejar de pecar. No, esas son cosas que tú haces. Tú no eres salvo por hacer obras. Pedir perdón a Dios por todos tus pecados. No, son cosas que tú haces. Yo me arrepiento de todos mis pecados. No, son cosas que tú haces. Por confesar con tu boca que Jesús es el Señor, no son cosas que tú estás haciendo, estás confesando tú. Tú estás haciendo. Por pedirle a Jesús que sea tu Salvador, no, eso es algo que tú estás pidiendo. Por creer que Jesús murió por ti, no, eso es algo que es verdad, pero no es el Evangelio. Lo que te hace salvo a ti, precisamente cuando tú eres salvo, cuando tú crees que Cristo murió por tus pecados. Cuando tú crees que los pecados se condenan con la muerte. Cuando tú crees que por haber pecado tu alma está condenada a la muerte. Cuando tú crees que espiritualmente por haber pecado es muerto y necesitas nacer de nuevo. Cuando tú crees que vas marchando rumbo a la condenación de tu alma por los pecados de tu alma. Cuando tú crees que los pecados que cometes te condenan cada vez más tu alma a la muerte. Que lo único que te va aconteciendo a ti, nada más que tu alma va siendo cada vez más condenada a la muerte porque tú vas a seguir pecando hasta que te mueras. Cuando tú crees que todos los pecados que vas a cometer durante toda tu vida le fueron imputados penalmente a Cristo, lo cual es la verdad, y Él fue condenado en vez de ti, a la muerte en vez de ti por los pecados de toda tu vida, cuando tú crees que Cristo ya te pagó tus pecados, cuando Él murió por tus pecados, cuando lo crees, eres salvo. Por creer. No por confesar, por decirle que yo le pido perdón a Dios por mis pecados, por arrepentirme de todos mis pecados, por dejar de hacer, por confesar, por recibir, por creer que Cristo murió por mí. No. Por pedirle a Dios que sea mi Salvador, Jesús, no. Por creer. Tú eres salvo en el mismo segundo que crees. Dios en los cielos, oyendo que tú dices, creo lo que Cristo hizo por mí. Creo que Cristo murió por mis pecados. Lo creo, Señor. Creo que Cristo me salvó cuando Él murió por mis pecados. Creo que Cristo murió por mis pecados. Eso es lo que te salva. Creo que Cristo murió por mis pecados. Eso es lo que te salva. Precisamente cuando tú eres salvo, cuando pasas de muerte a vida, cuando tú crees que Cristo murió por tus pecados. Esa es la verdad. Cristo murió por tus pecados. Y cuando tú crees que Cristo murió por tus pecados, tú eres salvo. Salvo de ir al infierno. Crees lo que Cristo hizo por ti. Y nada más. Recibir a Jesús en tu corazón, eso no te salva. Dejar de pecar no te salva. Hacer obras, pedirle perdón a Dios por todos tus pecados, no te salva. Arrepentirme de todos mis pecados, no te salva. Confesar con mi boca que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos al tercer día, no te salva. Por pedirle a Jesús que sea mi Salvador, no te salva. Por creer que Jesús murió por mí, no te salva. Te salva creer en el Evangelio. Y lo que te condena es no creer. Pregunta para ti, ¿murió Cristo por tus pecados? ¿Qué es lo que te condena a ti al infierno? Tus pecados. El alma que pecare, esa morirá. Pregunta para ti, encarecidamente. ¿Murió Cristo por tus pecados? Estoy oyendo la respuesta. ¿Murió Cristo por tus pecados? ¿Qué respondes tú? Cuando el ser humano cree que Cristo murió por sus pecados, lo que está creyendo
en todo el contexto de esta creencia es que cuando tú pecas, nunca más tú tienes que morir por tus pecados. Porque aquel que murió por tus pecados fue Cristo. Entonces tú eres salvo, tienes vida eterna. Cuando tú pecas, nunca más tu alma es condenada penalmente a la muerte por pecar. Porque tú has creído y has confiado en el resultado para ti de que Cristo haya muerto por tus pecados. Porque tú has creído que Cristo fue condenado penalmente a la muerte por todos tus pecados. Y que Él murió por todos tus pecados, dejándote a ti liberado de tú tener que penalmente pagar con la muerte de tu alma por tus pecados. Por creer eres salvo. Al creer validas para ti la salvación. La validas, las haces efectiva para ti. La haces efectiva. Y la salvación totalmente consumada por Cristo en favor tuyo. Acabada totalmente. La invalidas al no creerla. Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. El que no creyere en el Evangelio será condenado. El que no creyere que Cristo murió por sus pecados y que fue conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, el que no creyere eso, condenado. Y una señal de que tú no has creído es que tú no sabes a dónde vas después de morir. No tienes seguridad de tu salvación, porque no has creído. Y eso te condena. Espero que se haya entendido, porque es muy importante entender qué es lo que precisamente a ti te hace salvo. ¿Cuándo tú precisamente eres salvo? ¿Cuándo? ¿En qué instante tú eres salvo? Porque hay un momento en que tú tienes que ser salvo. Hay un cuándo. Un cuándo. Cuando tú te arrepientes, reconoces en la situación en la que estás ante Dios, de tu condición moral en la que vas a estar siempre, o aquí, o aquí, o acá, la reconoces y que crees que Cristo, para salvarte a ti, Él murió por tus pecados. Cuando tú lo crees, y cuando Dios en los cielos se convence, porque Dios tiene que ser convencido por ti. Cuando Dios se convence de que tú has confiado, has creído en esto que Cristo hizo por ti, cuando tú realmente lo has creído de todo corazón, solamente así. Cuando tú dices, sí Señor, yo he creído que soy pecador, que voy a pecar hasta que me muera, Señor, me he arrepentido de lo que yo soy y seré hasta que me muera, pero he creído, arrepentimiento y fe en el Evangelio, y he creído que Cristo murió por mis pecados, y así me ha dado salvación, que cuando ahora yo peco, cuando cometo pecados yo, no los tengo que yo volver a pagar, porque el que ya los pagó fue Cristo. Tengo confianza firme en que tengo vida eterna, que cuando muera voy al cielo por lo que Cristo hizo por mí, cuando Él murió por mis pecados. Y cuando Dios se convence de que tú has creído y has confiado, entonces Dios te hace nacer de nuevo, te aparta de entre la gente del mundo para Él. Entras por la puerta estrecha y te bautiza, te sella con su Santo Espíritu. Ese es el bautismo. El bautismo del cual se está refiriendo el apóstol Pedro, que es el sello del Espíritu Santo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Seguiremos pecando, lamentablemente, pero en el aspecto moral de la ley. El penal nunca más condena la muerte para el alma. Por eso que en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, acerca del Evangelio, creer en el Evangelio te salva, el apóstol dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿cierto? Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Eso en Efesios 2. Pero en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, hay un paralelo con Marcos capítulo 16, versículo 16. Hay un homólogo. Son lo mismo. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. Aquí está la clave, querido amigo. Esta es la clave de todo. El Evangelio. El Evangelio. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ese es el bautismo. Bautismo del Espíritu Santo. Es el bautismo del Espíritu Santo de Dios. El ser humano tiene que ser bautizado. No en agua, porque el bautismo en agua es solamente una ceremonia testimonial humana, de testimonio, nada más. No, el bautismo que salva es el bautismo del Espíritu Santo, o sello del Espíritu Santo. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en el evangelio, en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, el creyente en el evangelio es sellado hasta este evento. Nunca más el sello del Espíritu Santo es quitado por ningún pecado que cometa. El pecado es condenado y castigado de diferentes maneras, pero no con la pena de muerte para el alma. O sea, la salvación de Cristo no se pierde por pecar. Eso lo inventaron los credos carismáticos pentecostales, que son herejías destructoras, doctrinas de demonios. Igual que las presbiterianas calvinistas, que hablan de la salvación por predestinación. Ahora en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, hablando acerca del Evangelio nuevamente, el sello del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere, en el Evangelio, y fuere bautizado, fuere sellado con el Espíritu Santo, será salvo. Y el que no creyere en el Evangelio, será condenado. No creer en el Evangelio, condena. Creer en el Evangelio, te hace salvo. Precisamente cuando tú eres salvo, cuando tú crees en el Evangelio. Cuando tú crees que el pecado se condena con la muerte, lo crees. Cuando tú crees que tú eres un pecador que vas a cometer pecados hasta que te mueras. Y cuando tú crees que Cristo fue el que murió por tus pecados y de esa manera te salvó de tú tener que pagarlos con la muerte de tu alma. ¿Ok? Ahí eres salvo, por creer. No porque tú recibes a Jesús en tu corazón, no por dejar de pecar, no por hacer obras, no por pedirle perdón a Dios por todos tus pecados, no por arrepentirte de todos tus pecados, no por confesar que con tu boca que Jesús es el Señor, no por pedirle a Jesús que sea tu Salvador, no por creer que Jesús murió por ti. No, cuando tú crees que Cristo murió por tus pecados. Tus pecados son delitos. Tú eres un delincuente ante Dios. Tienes pena de muerte para tu alma. Más cuando crees que Cristo murió por tus delitos, por tus pecados, entonces tú eres salvo. Pero tienes que convencer a Dios de que tú has creído. No tienes que dudar. Tienes que de todo corazón creer que Cristo al morir por tus pecados te salvó, y tienes que tener la confianza de que cuando tú pecas, nunca más eres condenado. Por lo menos tu alma es condenada nunca más a la muerte de tu alma en el infierno. Porque tú has creído y has confiado en la resultante de haber creído que Cristo murió por tus pecados. Has creído que aquel que fue condenado penalmente por los pecados de toda tu vida fue Cristo en vez de ti. Y por eso has sido salvo. Eso es, mi querido amigo y mi querida amiga. Que Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.